Aportes fundamentales de Elena Petrovna Blavatsky por Jorge Ángel Libraga. Desde mi primera juventud, hace de esto más de 40 años, las enseñanzas de Elena Petrovna Blavatsky, vertidas a través de sus libros editados y de cuadernos y apuntes de tiraje limitado, fascinaron mi alma y mi inteligencia. Sus conocimientos me parecieron, y aún me parecen, verdaderamente colosales, de una omniabarcancia y profundidad increíbles para alguien nacida en el materialismo del siglo XIX, y no en el siglo de Pericles. Pero un filósofo, si quiere serlo de verdad y buscar la verdad donde se halle, debe cuidarse mucho de sus propias simpatías, pues éstas actúan como verdaderas lentes coloreadas entre el observado y el observador. Por eso quiero verter en este artículo los conocimientos y teorías fundamentales que nos dejó Elena Petrovna Blavatsky, necesariamente resumidos y sin comentarios. En una obra tan vasta, compleja y desordenada como la de ella, es muy difícil extraer siquiera un temario, pero lo intentaremos. Dios. Nos explica reiteradamente que esta gran percepción mística de aquello a lo que llamamos Dios es inmanente al estado humano. No concibe hombres ateos, pues la pérdida de la captación de lo divino llevaría al ser humano a un estado de hibernación espiritual y su humanidad sería tan solo potencial. Explica de qué manera los diferentes pueblos, en épocas distintas y regiones disímiles, revistieron con su propia forma de vida esa percepción mística, y que los enfrentamientos religiosos son frutos podridos de la ceguera humana, pues lo que podríamos llamar libros sagrados, aun en lo poco original que nos ha quedado de ellos, no se contradicen. Así, los hombres del desierto imaginan un infierno caliente, y los de las cercanías polares lo ven oscuro y gélido. Para Elena Petrovna Blavatsky, no existe un Dios personal. Su posición es netamente panteísta. Tampoco cree que nadie pueda arrogarse el hecho de representar a Dios sobre la tierra. Más bien opina que todo ser humano, a medida que va despertando a lo espiritual, participa más y más de esa esencia divina, y por lo tanto percibe su presencia. Dios, si nos referimos a aquello, es innombrable con nombre propio e inconcebible racionalmente. Es un misterio. El hombre tan solo puede entender lo inteligible para él, y así le da atributos a Dios muy parecidos a los que en cada época y lugar fueron tenidos por los mejores. Y a tales extremos se llegó que muchos pueblos han afirmado que Dios les pertenecía y que había pueblos elegidos, convirtiendo a sus enemigos en pueblos malditos a los cuales ese Dios, de uso particular, ahogaba, pisoteaba, quemaba y destruía. Elena Petrovna Blavatsky se muestra contraria a toda discriminación basada en creencias, pues las sabe a todas relativas en el tiempo y el espacio. Nadie posee la verdad, sin una particular y deformada visión de ésta. Rechaza todas las inquisiciones, sea la de Asoka o la de Torquemada. Nos recuerda que nuestras propias creencias están condicionadas, por lo general, al lugar donde hemos nacido, a la época y el entorno familiar. Es enemiga de todo racismo, especialmente el racismo espiritual. Lo que el hombre puede percibir místicamente son concreciones e intelectualizaciones de lo que presumimos como aquello. De allí que coincide y reproduce el pensamiento antiguo de que existen dioses intermediarios, innumerables criaturas normalmente invisibles que rigen la naturaleza de los hombres y las cosas. En esta jerarquía, ninguna cosa material escapa de estar cabalgada por una entidad de naturaleza más sutil, desde los átomos a las galaxias. Además, existen maestros de sabiduría
que brindan la oportunidad del discipulado. Cosmogénesis. Resurge en sus enseñanzas lo que el occidente platónico conoció como caos más teos, igual cosmos. El cosmos es, como dijo el neoplatónico Marción, un macrobios, una gran forma viviente que se renueva constantemente como el cuerpo de cualquier mineral, vegetal, animal o humano. El propio hombre no sería nada especial en este cosmos, sino una de sus tantas manifestaciones pasajeras en lo físico. El cosmos no tiene dimensión inteligible, pero eso no lo condiciona a él como cosmos, sino a nosotros como hombres. Nuestro conocimiento del cosmos crece y decrece según nuestros avances o retrocesos científico-astronómicos. Ultérrimamente, lo que tenemos del universo es una imagen, un concepto variable dentro de la historia, desbordando ese conocimiento epocal que refleja la cultura y percepción de cada tipo y momento del devenir humano. Existen viejas enseñanzas presuntamente entregadas por los dioses a los hombres. Elena Petrovna Blavatsky utiliza mayoritariamente el libro del Cian tibetano. Estas enseñanzas describen el cosmos visible como aquello que de él podemos percibir en nuestro actual estado. Habría una inmensa complejidad cósmica con infinitud de formas de materia y energía, y eso sería tal como nuestro cosmos, del que habría otros más o menos semejantes, inconcebibles para la vulgar razón humana. Las partes y aun el conjunto del cosmos nacen, viven, se reproducen y mueren, como cualquier ser vivo. Se expande y se contrae, pralaya y manvantara, en una respiración cósmica, kriya, basada en la armonía por oposición. A través de sus diagramas pedagógicos de cadenas, globos y rondas, Elena Petrovna Blavatsky trata de explicar el camino de las almas, ya que las viejas tradiciones muestran cómo las almas van despertando, evolucionando a través de millones de reencarnaciones, y se traspasan de planeta en planeta para ocupar cuerpos cada vez más perfectos. Desde las inconcebibles oscuridades de la materia primordial, ultrapensada, hasta las piedras, los vegetales, los animales, los hombres, los dioses, etc. Los planetas que mencionan no son, forzosamente, los ahora existentes, sino que los hubo ya destruidos y los habrá aún inexistentes. Todo esto concierne a una línea humana, pues hay otras muchas líneas de vida en el cosmos, por ejemplo, la angélica, que anima a los espíritus de la naturaleza o elementales, ciertas piedras, vegetales y animales. El porqué y ultérrimo para qué existe el cosmos, ni el más grande vidente de los más altos cielos lo sabe, según los viejos textos. Misterio, misterio dentro de misterio. El principio y el fin escapan a la percepción humana, aún a las exaltadas por la iniciación y el adeptado. Antropogénesis. Elena Petrovna Blavatsky rechaza las ideas de Darwin, tan de moda en su tiempo, y tan exageradas por los seguidores de este sabio científico viajero. Ella sostiene las viejas doctrinas referentes a una humanidad que desembarca de una manera espiritual de otro planeta, entonces vivo, la actual Luna, y que se va corporizando a medida que la naciente Tierra se condensa. Esta es una etapa de un largo camino. Ya en la Tierra física y con el cuerpo físico, el hombre se desarrolla como tal hace 18 millones de años. Primero como un gigante intelectualmente limitado que alberga a subrazas, que tenía un ojo en medio de la frente, los cíclopes. Hace 9 millones de años el hombre ya está en un estadio parecido al actual, aunque el tamaño de los cuerpos de algunos grupos sea gigantesco. Hace 1 millón de años está en pleno apogeo la llamada civilización Atlante, que tiene su capitalidad en un continente parecido al actual Australia,
y que existía entre el escudo continental euroasiático y el americano. Estos atlantes habrían desarrollado grandes avances técnicos, teniendo máquinas voladoras, bimanas, movidas por una unidad antigravitatoria y remos de impulsión que eran, en realidad, una forma de motores a reacción. Los de guerra tenían formas semejantes a los pájaros y lanzaban huevos sobre los ejércitos enemigos suficientes para matar a 1.000.000 de soldados en campo descubierto. También poseían rayos paralizantes. Los reyes seguían estas batallas a través de espejos mágicos que nos hacen, en el momento de escribir este artículo, recordar a los actuales aparatos de televisión, los que Elena Petrovna Blavatsky desconocía en su época, entre 1831 y 1891. Este continente, debido a catástrofes geológicas provocadas, en parte por el uso abusivo del marmás, algo así como la energía atómica actual, se fue despedazando, aunque quedaron focos coloniales en varias partes del globo. La gran isla, con su capital, siguió troceándose hasta convertirse en la Poseidonis que los egipcios mencionaron a Platón y que éste escribe en el Timeo. El último resto se hundió hace unos 11.500 años, en las aguas del océano que recibieron el nombre de Atlántico en el año 102 a.C. En el mundo quedaron representantes de diversas humanidades, incluyendo las todavía presentes. Leyes naturales. Utilizando una terminología inspirada en el sánscrito, Elena Petrovna Blavatsky menciona dos leyes fundamentales, el Dharma y el Karma. El Dharma es una ley universal que conduce todo hacia una finalidad, un destino. Es como un camino sadhana programado por Dios para todos. Lo que intenta salir del Dharma es rechazado dolorosamente, no sufre. La posibilidad de los seres de desviarse es múltiple. En el hombre, esta posibilidad viene dada por su relativo libre albedrío. La rueda de las reencarnaciones, samsara, le proporciona la oportunidad de actuar correcta o incorrectamente. Todo exceso en ambas direcciones genera karma, acción, en las cuales las causas se unen inexorablemente a los efectos. Para Elena Petrovna Blavatsky, el perdón no pasa de ser un acto de cortesía, de nobleza, con efectos meramente psicológicos. Tampoco cree Blavatsky en la absolución de los pecados, sino en la compensación a través de las obras piadosas. Como nadie puede cobrar, no pagar todo el karma acumulado en una sola encarnación, las semillas kármicas, skandhas, llevan a nuevas reencarnaciones, las que no terminan por un espacio de tiempo hasta que no se agota el motor kármico. Entonces se llega al nirvana, fuera del bosque de la pluralidad, que no es un verdadero fin, sino una pausa en el camino de las almas. Todas las almas son diferentes en su apariencia, pero esencialmente iguales más allá de las razas y sexos. Todos tienen los mismos derechos según los méritos adquiridos. En el camino de las almas se puede progresar o no según las maneras de pensamiento, sentimiento y acción, pero en el caso humano hay un límite para ello, según el programa del Dharma, y no se puede bajar a la altura de los animales ni ascender a la de los dioses. Un ser humano reencarnará siempre en un ser humano, en la raza y el sexo que más le convenga o necesite su sed de experiencias, avidia. Como en el mito del delfín de los misterios de Eleusis, todo desaparece con el tiempo para volver a reaparecer, pero nada cesa ni muere realmente. Simplemente se sumerge y emerge, y así cíclicamente, pues en nuestro mundo todo es cíclico, todo es curvo, en lo trascendente, y todo se reencontrará en una unidad de destino. Vida post-mortem. Para Elena Petrovna Blavatsky, los humanos siguen siendo más o menos los mismos, estén encarnados o no. Cumplen su ciclo inexorablemente de nacimiento, permanencia y muerte.
no fue muy afecta a tocar en detalle este tema, pues en sus años proliferaba el espiritismo que le resultaba maléfico. Según ella, lo que acudía al cuerpo del médium, en los casos verdaderos, era nada más que un rastro astral o cascarón del difunto, y otras veces un elemental que usurpaba su identidad. Todo ello cargado vampíricamente por el aporte psíquico-magnético de los asistentes. Como tantos libros antiguos, y aún en el mismo Platón, Elena Petrovna Blavatsky recomendaba vivamente abstenerse de este tipo de reuniones. Después de la muerte sobrevendría, estamos refiriéndonos a casos generales, un sueño más o menos profundo y más o menos prolongado, según el nivel del fallecido. El despertar sería paulatino, y el alma o conciencia irían bien hacia el mundo de los vivos, si aún por él estuviese atraído, bien a algún plano sutil. Los más elevados espiritualmente irían al de Bacán, ciudad de los ángeles, donde se experimentaría paz y felicidad. Los que no tuviesen valores espirituales y estuviesen muy apegados a las cosas terrestres irían al Kamaloka, al lugar de los deseos, en el cual las ansias insatisfechas torturarían de alguna forma a los que estuviesen en ese estado. Estos últimos buscarían los contactos y el reencarnar muy rápidamente. La forma en que se reencarna es semejante a lo que explica Platón en el mito de en el final de la República. La novedad está en ciertos detalles como ser que las almas sedientas de encarnar giran en lo que los neoplatónicos llaman cinturón de Venus, que es como un anillo alrededor del planeta que coincide aproximadamente con el ecuador magnético terrestre. Coincidiría con la conocida ahora como banda de Van Halen. Tal como lo representa Platón en sus obras, el deseo de los muertos impulsa la libido sexual de las parejas aptas para la reproducción. El alma entraría en el cuerpo del feto a nivel humano, recién en el 4º mes de gestación. Poco a poco, los principios etéreos y más sutiles se introducirían portando sus vivencias anteriores en el curso de los años, habiendo momentos especiales a los 7 años de edad, a los 14 y a los 21. También en la muerte natural por ancianidad, los principios humanos se adormecen paulatinamente, comenzando de abajo arriba, o sea, del cuerpo físico, el que en un proceso de retardamiento va a permitir a los demás vehículos ir preparándose para el despegue de este mundo. Elena Petrovna Blavatsky no da mucha importancia a este proceso, sino que por el contrario cree que en la ancianidad crece la sed de desencarnar. Obviamente se dan muchos casos diferentes provocados por la deformación producida por la presión del mundo circundante. Ella no era partidaria de la muerte violenta ni del suicidio. Fenómenos parapsicológicos. Tenía para ellos un sentimiento de desprecio. Tan solo creía que los pueblos, en su incapacidad de entender ciertas verdades, son alentados e inspirados por este tipo de fenómenos. Ella afirmaba que no eran sobrenaturales, pues nada puede escapar a la naturaleza. Desde luego no creía en los milagros, ni atribuía a los posibilitados para la plasmación de estos fenómenos, de los cuales ella fue un extraordinario ejemplo, ninguna valoración espiritual. Tampoco aceptaba que algunos de estos prodigios proviniesen de lo bueno y otros de lo malo. Los consideraba como algo mecánico, dejando su clasificación moral al sentido e intención de quienes los ejercen o aprovechan. No los estimaba excepcionales, sino potenciales en todos los hombres, sean espirituales o no. Repetimos que tratar de condensar en un artículo periodístico todos los aportes de esta gran filósofa y maga del siglo XIX es imposible, pero confiamos en haber despertado la curiosidad del lector como para promover un contacto o una profundización de los conocimientos recopilados y relacionados por analogía por este ser tan extraño
y humanamente incomprensible que fue Elena Petrovna Blavatsky. Artículo aparecido en la revista Nueva Acrópolis de España, número 196, en el mes de septiembre de 1991.